Buenos días. La actividad teórica del segundo bloque que vamos a hacer para el manejo de las propiedades químicas es una serie de preguntas que ustedes van a responder y que se le van a citar a continuación. La fertilización del cultivo para la elaboración de diferentes planes requerido una serie de conocimientos. Entonces le vamos a enviar una serie de preguntas que le van a permitir a usted elaborar ese plan de fertilización que es parte de la evaluación de este bloque. El objetivo de esas preguntas es analizar las diferentes características de los suelos y cómo van a influir en la disponibilidad de nutrientes como base esencial para poder diseñar los planes de fertilización en el cultivo, que incluyen la acción de aplicación de algunas enmiendas para corregir suelos ácidos o corregir suelos alcalinos. Previo a responder a la pregunta, usted debe haber leído la clase de fertilización del cultivo que se las di yo anteriormente. Debe conocer cómo son los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y fósforo y potasio que se les dio. Debe saber los referente a los conceptos de acidez y salinidad de los fertilizantes, que esto lo manejan ustedes de química agrícola, y deben tener a la mano estudios de casos presentados en las prácticas para poder hacer el plan de fertilización, y en la práctica eso se le va a dar en la actividad práctica. Entonces, la primera pregunta: ¿cuáles son las principales salidas de los elementos del nitrógeno y potasio en el suelo? Recuérdese que yo se los dije, en cada ciclo de los elementos que vimos en la teoría estaba marcado en rojo las pérdidas, y yo no le voy a decir cuáles son porque eso es lo que usted debe responder. Eso está en la clase de teoría. La segunda: ¿qué impacto significativo tendrá el aporte de nitrógeno y fósforo en los cultivos? Entonces, esta es una pregunta que está relacionada. ¿Qué hace el cultivo con ese nitrógeno? ¿Qué hace con ese fósforo? ¿Qué hace con ese potasio? ¿Cómo se manifiesta en las diferentes etapas del cultivo? Etapas que pueden ser desde el crecimiento vegetativo, la floración, hasta la fructificación. La tercera pregunta está relacionada con cuánto nitrógeno asimilable puede aportar el contenido de materia orgánica en el suelo. Entonces, si usted tiene 3% de materia orgánica, debe considerar que el nitrógeno total es el 5% de la materia orgánica, mientras que el nitrógeno asimilable es el 1,5% de ese nitrógeno total. Esto usted debe utilizar para poder hacer los cálculos, llevar todo al peso de una hectárea. Para eso debe conocer la densidad aparente. ¿Por qué? Porque la densidad aparente le dice que por cada en 1,5 megagramos de suelo, tantos metros cúbicos, y con la profundidad usted sabe cuánto es el peso, cuánto pesa una hectárea, y en función de ese peso usted puede llevar esto que está en porcentaje, llevarlo a kilogramos por hectárea. ¿Ok? Eso también lo vieron en suelos 1, pero hay que recordarse. Cómo se realiza un manejo general del nitrógeno. Debe considerar cómo debe ser la sincronización del elemento con la demanda del mismo en el cultivo, cómo es la aplicación durante el establecimiento, y cómo debe ser el manejo del suelo en cuanto a la humedad y otros factores para garantizar la absorción de nitrógeno. La pregunta 5: haga una lista de los índices de acidez y salinidad de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque esto puede influir en el daño que se le puede ocasionar al suelo, además permite hacer la selección de los mismos. En el punto 6: ¿cuál de las formas de aplicación de los fertilizantes nitrogenados minimiza las pérdidas del mismo? Por ejemplo, si usted tiene un suelo con pH muy bajo, que hay mucha lixiviación, y aplica un nitrato, lo más probable es que ese nitrato se lave. O si aplica un amonio en un suelo con condiciones muy fuertes y procesos de reducción, usted puede favorecer que eso se volatilice. Entonces, esa sería la respuesta de la pregunta número 6. Otra pregunta: ¿qué tanto se mueve el fósforo y el potasio en el suelo? Y esto tiene que ver con la forma de aplicación y las formas de pérdida, y la posibilidad de que la planta lo tome con mayor facilidad o con menor facilidad. Esta respuesta la pueden ver en la teoría, en la práctica, en la parte donde se explicaron los ciclos de los nutrientes. ¿Qué estrategia, si consideramos la movilidad del nitrógeno, qué estrategia establecería usted
para que ese fósforo pueda ser tomado por la planta. ¿Qué diferencia existen entre los fertilizantes fosfóricos? Entonces ahí tienen que indagar qué tipo de fertilizante hay, si roca fosfórica, fosfato diamónico, etcétera. Explicar las ventajas y desventajas de los mismos, cuándo se aplican, cuándo no se aplican. ¿Cuál es la principal interacción del potasio con el otro elemento del suelo? Y eso se le dio en el ciclo biogeoquímico, que pasa en el potasio en las arcillas 2A1 y cómo eso influye en su absorción por parte de las plantas. ¿Cómo calcularía usted la disponibilidad del potasio en el suelo en kilogramos por hectárea? Es decir, si usted le da 100 ppm de potasio y tiene una densidad aparente de 1,5, ¿cuántos en kilogramos por hectárea? ¿Cuánto significa eso? Estas preguntas van a ser entregadas y usted va a presentar a que yo voy a hacer un cambio con respecto al semestre anterior. Usted la va a entregar en un informe explicando cada una de ellas. Esto le va a permitir tener las bases para contestar la práctica que yo les voy a asignar para la semana que viene, con algunos suelos con valores de pH, materia orgánica, características del cambio catiónico, nitrógeno, fósforo, potasio, donde usted va a calcular cuánto hay disponible cada elemento, se le va a asignar un cultivo y usted va a hacer un plan de fertilización tomando los fertilizantes que hay en el mercado. En caso de nitrógeno, urea, fosfato de amónico, nitrato de potasio, roca fosfórica, fosfato diamónico del potasio, cloruro de potasio, sulfato de potasio, para hacer este plan de fertilización y determinar cómo lo va a aplicar, si a la mitad al inicio de la siembra o un reabono, etcétera. Con esto termina parcialmente la parte de fertilidad, que será completada con la práctica de la semana que viene.